Para entender cómo utilizar 3 pasos de psicología oscura para dejar de idealizar a una mujer, primero debemos responder lo que muchos buscan en la confusión de sus propias mentes en este momento: ¿cómo puedo dejar de idealizar a una mujer y por qué un hombre idealiza a una mujer? Bienvenido. Hoy vamos a romper el mito de que esa obsesión que sientes es amor. De hecho, la psicología oscura y la neurociencia sugieren que tu idealización es un estado de vulnerabilidad inducido por una cascada neuroquímica que nubla tu juicio y somete tu masculinidad a un fantasma. En los próximos minutos descubrirás por qué esa imagen perfecta que tienes de ella es una trampa mortal y cómo usar mecanismos despiadados de la mente para recuperar tu soberanía psicológica y ser tú quien dicte el valor en la interacción. El pedestal que has construido es, en términos psicológicos, un acto de autosabotaje. Muchos hombres cometen el error garrafal de creer que elevar a una mujer a una categoría divina es una muestra de devoción. Sienten que al adorarla ganan puntos de validación, pero la realidad oculta es que están entregando su poder. Bajo esa presión para no arruinarlo, su postura se encoge, su voz duda, y su valor percibido cae al suelo antes de que siquiera abran la boca. Aquí está la realidad que tu propia mente no te dirá: tu cerebro es adicto a la dopamina que genera la fantasía. El cerebro masculino, bajo la influencia de la infatuación, entra en un modo de filtro selectivo experto en ignorar los defectos y amplificar las virtudes, creando una versión de ella que no existe en el mundo real. Ella no es la causa de tu idealización, ella es simplemente el trigger que activa tu propio sistema de recompensa interno. En este bloque aprenderás que idealizar a alguien es una forma de ceguera cognitiva. Estás en un duelo de marcos, y tú ya has aceptado el suyo sin siquiera cuestionarlo. Al ponerla a ella en un pedestal, te pones a ti mismo de rodillas. Si tú mantienes la calma y la observas objetivamente, interpretas que tienes un estatus superior. Si tú te pones nervioso por su perfección, confirmas que eres un hombre reactivo. La pregunta no es cómo hacerla más perfecta, sino por qué a ti te urge tanto que ella lo sea para sentirte seguro en tu propio entorno. Idealizar es ceder el control de tu propia realidad. Es momento de entender los mecanismos oscuros que tu propia mente usa contra ti para someter tu voluntad ante una ilusión visual y psicológica. Entramos en la fase de la evaluación de tu propia adicción neuroquímica. Cuando un hombre idealiza, a menudo está ocurriendo un fenómeno neurobiológico que la psicología oscura explota: el secuestro de la amígdala y el trance del deseo. Muchos hombres perciben la idealización como una emoción mística, pero la ciencia del comportamiento humano demuestra que es una simple sobredosis de dopamina y oxitocina que bloquea tu corteza prefrontal, la zona encargada de la lógica y la evaluación crítica. Es un estado de euforia donde ella deja de ser una persona y empieza a ser una sustancia psicotrópica para tu cerebro. ¿Qué significa esto para ti? Que tu sufrimiento no es amor, es abstinencia. Ella no es la única. Es simplemente el primer filtro de invisibilidad que tu cerebro ha logrado superar, y ahora teme perder esa fuente de placer químico. Muchas mujeres de alto valor utilizan este mecanismo de forma inconsciente. Mantienen una distancia estratégica y una comunicación ambigua para no regalar validación, sabiendo que la incertidumbre es el mayor multiplicador de dopamina en el cerebro masculino. Saben que un hombre de bajo valor intentará comprar su acceso con obsequios o complacencia, mientras que un hombre que domina su psicología simplemente disfruta de su propia abundancia. Imagina que estás atrapado en un loop de pensamiento sobre ella. Sus ojos, su sonrisa, sus palabras perfectas resuenan en tu mente. No hay mueca de desprecio, pero tampoco de confirmación. En tu mente, estás proyectando escenarios futuros, buscando desesperadamente esa dosis de validación que te calme. Esa obsesión interna es en realidad una hoguera emocional que está esperando que tú decidas apagarla con la fría realidad. En este nivel de la psicología debemos entender el concepto de la saliencia de incentivo. Cuando idealizas, tu cerebro ha etiquetado su presencia como el incentivo más importante en tu ecosistema social, por encima de tu carrera, tu salud y tu propio honor. Esta falta de equilibrio es lo que ella percibe instantáneamente como desesperación. Ella piensa: me atrae, pero voy a ver si es capaz de manejar su propio deseo. Si logras entender que tu adicción es un test psicológico de tu propia congruencia, habrás ganado la batalla interna. Antes de aplicar los 3 pasos tácticos, debes aceptar que el enemigo no es ella, sino tu propia neuroquímica descontrolada. Ella es solo el espejo que refleja tu propia falta de validación interna, un test de resistencia mental que debes pasar para reclamar tu valor. Iniciamos el primer paso táctico para recuperar tu soberanía: la desconstrucción cognitiva o técnica del analizador, un mecanismo de la psicología oscura que te obliga a remover la máscara que tú mismo le pusiste. Para aplicar este paso con efectividad, debes eliminar la sonrisa social que usas cuando piensas en ella y entrar en un territorio de honestidad brutal y análisis frío. Muchos hombres cometen el error garrafal de reaccionar ante la idealización intentando olvidarla o forzando la apatía.
Sienten que están siendo juzgados por su propia mente, y bajo esa presión mental sus hombros se encogen y su mirada huye hacia fantasías vacías. Pero aquí está la realidad que tu propia mente no te dirá. La única forma de romper el hechizo es de construir la imagen de perfección. El cerebro idealizador es experto en ignorar el ruido negativo. Tu misión ahora es activar conscientemente tu sistema reticular ascendente para detectar las grietas en su armadura. Ella no es perfecta. Ella no es un concepto etéreo. Ella es un ser humano con defectos, inseguridades, egoísmos y hábitos molestos. Está en modo analista. Debes empezar a observar si esa imagen que proyectas es real o es una máscara que se romperá si tú sostienes la mirada de la realidad 3 segundos más. Es un test de congruencia para tu propia percepción. La desconstrucción cognitiva implica que, cada vez que un pensamiento idealizado aparezca, ella es tan dulce, tú lo contrapongas inmediatamente con una realidad física o de comportamiento observable y mundana. Ella es dulce, pero también tiene la costumbre de llegar tarde y se queja mucho. Es un duelo de marcos entre tu fantasía y la realidad objetiva. Si tú mantienes la calma y la observas fríamente, interpretas que tienes un estatus superior sobre tu propia mente. Si tú parpadeas y te dejas llevar por la fantasía, confirmas que eres un hombre reactivo. La pregunta no es qué es ella, sino qué es lo que tú estás ignorando deliberadamente para mantener la ilusión de perfección que te esclaviza. La psicología oscura enseña que el que más aguanta la realidad más vale. La desconstrucción no es odiarla, es simplemente verla a ella con la misma neutralidad con la que verías a una extraña en la cafetería. Mantén los ojos fijos en la verdad, sin mueca de desprecio, pero tampoco de alegría exagerada. Ella debe pasar de ser una reina inalcanzable a un ser humano observable, con todas sus virtudes, pero crucialmente, con todas sus miserias. Para entender por qué idealizas, debemos sumergirnos en la psicología oscura de tu propia sombra y tus miedos más profundos. La idealización no es un acto de amor hacia ella, sino un síntoma de una falta de amor propio y una profunda escasez emocional. Muchos hombres cometen el error garrafal de buscar validación en ella porque no la tienen dentro de sí mismos. Sienten un vacío interno, y la imagen idealizada de ella se convierte en el tapón que cubre temporalmente ese dolor. Cuando ella te mira mucho sin sonreír o cuando no te da la validación que esperas, interpretas este silencio como un arma de selección social apuntada directamente a tu autoestima. Pero aquí está la realidad. Tu cerebro es experto en proyectar tus propias inseguridades en los demás. Idealizar a una mujer es tu forma de evitar enfrentar tu propio fracaso o tu falta de propósito. Es más fácil soñar con la mujer perfecta que trabajar en convertirte en el hombre de alto valor que tú mismo sueñas ser. Tu idealización es un test de congruencia de tu propia identidad. El cerebro femenino, que es experto en ignorar el ruido social, detecta esta escasez instantáneamente. Ella percibe si tú te sientes digno o si estás allí con una máscara de seguridad que se romperá ante la menor tensión. En este bloque aprenderás que idealizar es una huida de la realidad social y sexual. Estás proyectando en ella las cualidades que te gustaría tener a ti mismo, y al hacerlo, confirmas que eres un hombre que vive en la carencia. La psicología oscura enseña que la atención no resuelta que sientes hacia ella es en realidad atención no resuelta hacia ti mismo. La sonrisa libera la tensión mental, pero cuando idealizas, acumulas esa energía en el espacio que hay entre ambos. Te estás reteniendo en tu propio radar de inseguridad, esperando que ella sea el elemento activo que te dé permiso para relajarte. Muchos hombres preguntan, ¿por qué idealizo tanto a las mujeres que me gustan? La respuesta es que la atracción profunda es seria y te confronta con tu propia realidad. La idealización es un mecanismo de defensa para evitar esa confrontación. Es una hoguera interna que está esperando una chispa de tu propio propósito para transformarse de obsesión en combustible para tu evolución masculina. Avanzamos al segundo paso táctico, una de las herramientas más potentes de la psicología oscura aplicada a tu propia mente, la indiferencia táctica o el duelo de marcos interno. Ya desconstruiste su imagen, ahora debes de construir tu necesidad de ella. Muchos hombres cometen el error garrafal de reaccionar ante la idealización intentando hacer algo para validarse. Sienten la urgencia de hablar, de enviar un mensaje, de corregir la situación. No lo hagas. Ella ya te mira mucho, ya has pasado su primer filtro de invisibilidad, pero ahora está observando si tu seguridad que proyectas es real o es una máscara que se romperá si ella sostiene su mirada neutral 3 segundos más. Es un test de congruencia para tu propia autodisciplina emocional. La psicología oscura enseña que el silencio es el espacio donde se cocina el deseo, pero también donde se mata la idealización. El cerebro masculino, condicionado para resolver problemas, siente la urgencia de llenar el vacío mental con fantasías o acciones reactivas. Tu misión es sostener el vacío. Muchos hombres aguardan su sonrisa para sentirse seguros,
Pero tú, en este bloque, aprenderás que tu falta de sonrisa interna y tu silencio táctico son paradójicamente una señal de alta concentración en tu propio propósito. Mantén una cara neutral ante tus propios pensamientos obsesivos. No regales tu validación mental a una imagen. Ella está acostumbrada a que los hombres se acerquen buscando su aprobación, y tu propia mente está acostumbrada a que tú cedas ante la obsesión. Imagina que estás en un duelo de miradas con tu propia sombra. Tu mente te proyecta su imagen idealizada. Tus pupilas están dilatadas, no por luz abundante, sino por interés fisiológico genuino. La ausencia de reacción es simplemente una estrategia de protección de tu propio honor. En este bloque analizaremos cómo el contacto visual prolongado con la realidad objetiva dispara la oxitocina de tu autocompasión, creando un vínculo antes de la primera palabra con tu yo auténtico. Si tú retiras la mirada mental hacia abajo, es timidez ante tu propia mente. Si la retira hacia los lados, es desinterés forzado. Pero si no la retira y se mantiene seria ante la realidad, te estás desafiando a que seas el hombre que ella sospecha que eres, un hombre emocionalmente autosuficiente. Para entender el efecto de la indiferencia táctica en tu propia idealización, debemos explorar la psicología oscura del cazador interno y el trance de observación. Muchos hombres perciben la idealización como una forma de ceguera cognitiva. Estás en un modo analista, pero un analista secuestrado por la emoción. Tu cerebro ha anclado sus pensamientos en ella porque tu lenguaje corporal interno y tu energía no reactiva han activado tu sistema reticular ascendente. Al mirarla fijo en tu mente con neutralidad, sin mueca de desprecio ni de alegría exagerada, estás entrenando a tu cerebro para observar datos brutos, no fantasías proyectadas. Ella piensa que es una reina inalcanzable, pero tus ojos son las ventanas por las que te estás invitando a entrar en la realidad objetiva. La mirada de juicio versus la mirada de deseo interno. Es vital aprender a distinguir entre una mirada mental de desprecio hacia ella, que es reactiva, y una mirada mental de deseo reprimido que se transforma en observación neutral. Cuando ella te mira mucho en tu mente con neutralidad, tu cuerpo suele estar apuntando hacia tu propósito, incluso si tu cara parece de piedra. La psicología oscura enseña que el que más aguanta más vale. Si ella te mira fijo en tu fantasía y tú le devuelves una media sonrisa ladeada, una que diga lo que estás haciendo, habrás roto su marco de control y el de tu propia mente. Ella sentirá que has leído su mente y tú sentirás que has regañado el control de tu propia realidad mental. Llegamos a la fase de la evaluación genética de tu propia autoestima. Muchos hombres cometen el error garrafal de reaccionar ante una mirada seria con hombros encogidos o mirada huida. Esto es un error. Tu respuesta táctica a la idealización debe ser el silencio como catalizador de tu propia atracción hacia tu yo superior. El silencio incrementa tu ritmo cardíaco y esa respuesta fisiológica es malinterpretada por el cerebro de ella como enamoramiento social, pero para ti, es la tensión sexual de tu propia evolución. El silencio, combinado con una mirada mental neutral, genera una tensión que solo puede resolverse con una huida de la fantasía o con una explosión de pasión hacia tu propio propósito. Avanzamos al tercer y último paso táctico, el mecanismo más agresivo de la psicología oscura para reclamar tu poder, la reinversión agresiva de atención o la técnica de la media sonrisa ladeada. Ya desconstruiste a ella y sostuviste el vacío mental. Ahora debes reclamar la energía que ella te robó y usarla para construir tu propia realidad. Muchos hombres cometen el error garrafal de reaccionar ante la idealización intentando olvidarla o distraerse. Sienten que están siendo juzgados por su propia mente, y bajo esa presión mental sus hombros se encogen y su mirada huye hacia más fantasías vacías. No lo hagas. Ella ya te mira mucho en tu mente, ya has pasado su primer filtro de invisibilidad, pero ahora está observando si esa seguridad que proyectas internamente es real. La psicología oscura enseña que la única forma de romper el hechizo es de construir la imagen de perfección. Debes empezar a observar si esa imagen que proyectas es real o es una máscara que se romperá si ella sostiene su mirada neutral 3 segundos más. Tu respuesta táctica a la idealización debe ser la reinversión de esa energía dopaminérgica en tu propio propósito, carrera, salud, honor y tu propio estatus superior benevolente. En este bloque detallamos cómo ejecutar esta respuesta para que ella piense, él tiene el control mental. Hablaremos de la técnica del parpadeo lento ante tus propios pensamientos obsesivos y cómo inclinar ligeramente tu cabeza interna hacia tu misión puede transformar una mirada mental de tensión sexual en una de complicidad sexual con tu yo superior. Idealizar a una mujer es tu forma de evitar enfrentar tu propio fracaso social. Muchos hombres se esfuerzan por hacer reír a su propia fantasía o se sienten incómodos con su escrutinio interno. El hombre de alto valor simplemente disfruta de la tensión psicológica de su propia soberanía. Llegamos al final de este viaje por la mente masculina idealizadora.
Hemos descifrado que qué significa cuando idealizas no es una pregunta con una sola respuesta, sino un espectro que va desde la evaluación fría hasta el deseo más ardiente por tu propia evolución masculina. Ella dejará de pensar en evaluarte y empezará a preguntarse qué se siente estar cerca de alguien tan seguro de sí mismo. Es el momento en que el cazador se convierte en el premio. Para entender el efecto de la reinversión agresiva de atención, debemos diferenciar la psicología oscura de la mujer de alto valor real frente a la fantasía idealizada que tú creaste. Muchos hombres cometen el error garrafal de idealizar a una mujer promedio o incluso de bajo valor solo por su aspecto físico. Ellas piensan, puedo doblegarlo solo con mi mirada, y tú, en tu ceguera, confirmas que sí. Las mujeres de alto estatus, aquellas que están acostumbradas a ser perseguidas, rara vez sonríen a extraños y usan una mirada neutral como una armadura de reina y una prueba de acceso para ver si tú eres tan sólido como pareces. Al mirarte fijo en tu mente, está esperando a ver si tú también caerás en esa trampa de sumisión. En este nivel de la psicología debemos entender el concepto de preselección interna. Si ella te mira mucho en tu mente, es probable que esté buscando en ti rasgos que otras mujeres de alto estatus ya han validado. La falta de sonrisa interna y tu silencio táctico son paradójicamente una comunicación de alma a alma que se salta las capas superficiales de la personalidad idealizada. El error del hombre promedio es intentar suavizarla con chistes o amabilidad excesiva, pero tú, en este bloque, habrás aprendido que ante una mirada mental de poder, la respuesta no es la sumisión, sino la curiosidad juguetona de tu propio propósito. Ella está acostumbrada a que los hombres se acerquen buscando su validación. La psicología oscura enseña que el que más aguanta más vale. Tu idealización es un test de congruencia para tu propia autodisciplina emocional. Llegamos al final de este viaje por la mente idealizadora. Recapitulamos la importancia de mantener el marco de poder, de no buscar validación externa y de confiar en tu instinto masculino cazador. Si logras entender que su seriedad es un cumplido a tu masculinidad, habrás ganado la batalla psicológica. Ella ya no sonríe porque está en modo analista, pero tú ya no idealizas porque estás en modo soberanía psicológica. Es momento de romper el hechizo, reclamar tu valor y ser tú quien dicte el valor en tu propia realidad social y sexual. Para entender los mecanismos oscuros más avanzados de la idealización, debemos explorar el efecto de la mujer de alto estatus o femme fatale y la proyección psicológica. Para ella, el contacto visual prolongado no es una invitación al romance, es una declaración de guerra psicológica y un test de congruencia para tu propia masculinidad. Muchos hombres cometen el error garrafal de idealizar a este arquetipo por su aura de misterio e inaccesibilidad. Sienten que están siendo juzgados por su propia mente ante su perfección, y bajo esa presión mental sus hombros se encogen. Pero aquí está la realidad oscura. Ella sabe que un hombre promedio se esfuerza por hacerla reír buscando su validación, mientras que un hombre que domina su psicología disfruta de su propia abundancia. La psicología oscura enseña que a menudo, cuando sientes que ella te juzga en tu mente, en realidad es ella quien se siente vulnerable ante tu presencia soberana y usa la mirada seria como un escudo. Es una táctica de defensa agresiva para no exponerse ante un hombre de alto estatus. El error del hombre promedio es intentar suavizarla en su mente, pero tú, en este bloque, aprenderás que la idealización es una forma de ceguera cognitiva. Al deconstruir este mecanismo de proyección, interpretas que tienes un estatus superior sobre tu propia mente. Ella piensa que es una reina, pero tú sabes que ella es solo un ser humano analizando si eres el hombre que ella sospecha que eres, un hombre emocionalmente autosuficiente. La psicología oscura aplicada a tu propia mente te obliga a ver si esa imagen que proyectas es real o es una máscara que se romperá ante la menor tensión social. Llegamos a la fase de la evaluación genética y el trance del deseo. Muchos hombres perciben la idealización como una emoción mística, pero la ciencia del comportamiento demuestra que es una simple sobredosis neuroquímica que te somete. Es un duelo de marcos, y tú ya has aceptado el suyo sin siquiera cuestionarlo. Tu idealización es un test de resistencia mental para tu propia autodisciplina. Muchos hombres preguntan, ¿cómo puedo dejar de idealizar? Y la respuesta es que la atracción profunda es seria y te confronta con tu propia realidad. La idealización es un mecanismo de defensa para evitar esa confrontación social. Llegamos al final de este viaje por la mente masculina idealizadora. Hemos descifrado que la idealización no es amor, sino una ceguera neuroquímica inducida por una cascada dopaminérgica y un test de congruencia de tu propia identidad. Recapitulamos los 3 pasos de psicología oscura para dejar de idealizar a una mujer y cómo responder a la confusión mental de ¿cómo puedo dejar de idealizar a una mujer? 1. La desconstrucción cognitiva del mito. 2. La tecnología del silencio y la indiferencia táctica. 3. La reinversión agresiva de atención. Ella ya no es la única reina. Ella es simplemente el primer filtro de invisibilidad que tu cerebro ha logrado superar, y ahora teme perder esa fuente de validación neuroquímica.
La psicología oscura aplicada a tu propia mente te obliga a deconstruir la imagen de perfección y a activar tu sistema reticular ascendente para detectar las grietas en su armadura. Sostén el vacío mental con la tecnología del silencio y la indiferencia táctica. Mantén los ojos fijos en la verdad fría, sin mueca de desprecio ni de alegría exagerada. Ella debe pasar de ser una reina inalcanzable a un ser humano observable, con todas sus virtudes, pero crucialmente, con todas sus miserias. Muchos hombres cometen el error garrafal de reaccionar ante una mirada seria en su mente con hombros encogidos o mirada huida, pero tú, en este bloque, ya sabes que la indiferencia táctica es paradójicamente una señal de alta concentración en tu propio propósito soberano. Recapitulamos la importancia de mantener el marco de poder, de no buscar validación externa y de confiar en tu instinto masculino cazador. Si tú mantienes la calma y la observas fríamente, interpretas que tienes un estatus superior. Ella dejará de pensar en evaluarte y empezará a preguntarse qué se siente estar cerca de alguien tan seguro de sí mismo. Es el momento en que el cazador se convierte en el premio. Si este análisis profundo te ha servido para entender mejor la psicología de la atracción social y sexual, suscríbete y activa la campana. Recuerda, en el juego de las miradas mentales, el que comprende la mente soberana domina la realidad. Nos vemos en el próximo nivel de tu evolución masculina.